a todos y espero que este espacio sea muy enriquecedor. Bueno, la presentación que les vamos a compartir el día de hoy pretende unir un tema muy importante en la educación y es actualmente la educación emocional. Pero esta educación emocional la vamos a entender interrelacionada con lo que es la educación inclusiva y el contexto de la interculturalidad. Esta presentación está dividida en dos sesiones. El día de hoy tenemos la primera. Hoy vamos a centrarnos en un tema muy importante y la profesora Magda va a ser hoy la experta que nos va a contar desde su saber y desde su experiencia en estos años de trabajo y del conocimiento que tiene con la educación inclusiva. Entonces, ella se va a centrar hoy en el tema de la educación inclusiva y lo vamos a tratar de relacionar un poco con el contexto de la educación emocional. La próxima sesión, que está pensada para el próximo miércoles de la otra semana, que es miércoles 27, lo vamos a enfocar un poco ya y más plenamente en la educación emocional, presentando como un panorama ubicándonos de manera contemporánea en el ámbito educativo en Colombia sobre lo que es la educación emocional y lo vamos a relacionar con la atención a diversos grupos poblacionales. Entonces, esa va a ser nuestra sesión 2. Hoy vamos a aprovechar mucho a la profe Magda que nos va a hablar de educación inclusiva, que es algo que nos inquieta mucho, sobre el que tenemos muchas dudas, pues en la educación formal. Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a compartirles la presentación. La asistencia, veo que el encargado de Valle Labs compartió un link de asistencia en el chat. Cuando termine la sesión también les voy a compartir un link para dar hacer la evaluación respectiva de la charla del día de hoy. Bueno, entonces vamos a empezar con la presentación. Por favor, ahorita alguien me confirma si se ve bien, si se escucha bien para empezar. Bueno, esto nuevamente Sí, se ve agradecemos, gracias, agradecemos su interés, la participación en este espacio y pues bienvenidos. Pues como dijo la compañera, el tema es educación emocional en el contexto de la inclusión en la interculturalidad. Bueno, ese es un tema que pues hoy en día se está trabajando mucho en las instituciones educativas, ya que la educación inclusiva e intercultural busca mejorar procesos de aprendizaje y la participación de los niños y adolescentes y jóvenes y adultos, que aumente su capacidad de dar respuesta a la diversidad en pro del desarrollo de todos. Sin duda alguna, encontramos en nuestras aulas diferentes estudiantes, ahí es donde yo hablo sobre la diversidad. Las aulas que hoy en día nos enfrentamos y que vivimos muchas experiencias, encontramos estudiantes de forma, entre comillas, diferentes a nivel cultural, ético, incluso a nivel económico, a nivel religioso, costumbres y creencias. Es ahí donde yo hablo sobre diversidad, donde nos afrontamos en el aula. Un ejemplo evidente que vemos en el aula es la cultura que llegan los estudiantes de Venezuela, ¿cierto? Que nosotros como maestros tenemos que aceptar esas capacidades y debilidades en cuanto al contexto educativo. Pero también sin duda encontramos estudiantes diferencias, puede ser diferencias biológicas, cognitivas, físicas, donde nosotros como maestros también tenemos que ayudarlas a desarrollar esas capacidades de nuestros estudiantes. Cuando hablo de diferencia, son aquellos estudiantes o personas con discapacidad, como por ejemplo sordos, ciegos, discapacidad intelectual y hoy en día discapacidad psicosocial, que es como tal donde los estudiantes presentan muchas emociones, sentimientos por diferentes contextos o situaciones que viven dentro del aula. Es donde el otro tema, pues la compañera Erika, pues les va a compartir en la próxima sesión. Bueno, para ahorita, pues como para compartir un video, como para que reflexionemos, entendamos qué es la diferencia, qué es la diferencia y la diversidad y cómo
nosotros como maestros podemos llegar a ayudar a nuestros estudiantes desde el aula, haciendo diferentes adaptaciones físicas, curriculares, no importan si tienen discapacidad o sin discapacidad. Vamos a ver, gracias. Bueno, este video que pues les acabé de como compartir está más relacionado en cuanto a la parte emocional y la aceptación de sus pares en cuanto a estudiantes, y nosotros como maestros al ver esa diferencia física, como maestros, ¿cómo podemos llegar a que este estudiante sea aceptado, sus compañeros, y nosotros como maestros, cómo podemos llegar a ayudarlo? Ahora vamos a ver el siguiente video, que está más relacionado a personas con discapacidad.
Bueno, maestros, espero que les haya gustado estos videos para que ustedes reflexionen desde su contexto, desde su formación eh, como maestros o el día a día que hacemos como maestros y nos afrontamos con diferentes estudiantes. Yo sí quisiera como aclarar el hecho de que hoy en día decimos inclusión, siempre se ha tomado esa palabra de inclusión es solamente para la atención de estudiantes con discapacidad. No, inclusiones hablamos en general, ¿cierto? En un contexto donde todos estamos, todos participamos, todos somos iguales, ¿cierto? Algunos tendrán algunas diferencias físicas, cognitivas, pero tenemos que desde nuestra área o desde nuestra diario tenemos que buscar como maestro cómo llegar a explotar las diferentes capacidades y habilidades o talentos que tengamos, que tengan los estudiantes en el aula, ¿cierto? Sin importar la diferencia física, económica, cultural y etcétera. Ahí con el video, con el segundo video también podemos ver ya un contexto de pronto más, cierto, más soñado, más idealizado de una sociedad donde las personas con alguna situación de discapacidad sean más incluidas en el ámbito laboral, pero pues sabemos que en una sociedad como la colombiana aún nos falta demasiado por dar estos pasos hacia la reivindicación también de los derechos de las personas en situación de discapacidad, ¿cierto? En el ámbito laboral. No es fácil en el contexto laboral la aceptación, siempre existe como una barrera, las mismas sociedades o las mismas empresas, ¿cierto? El miedo de que si les pasa algo, que si cómo me puedo comunicar o cómo hago o cómo le hago para explicar, va a existir siempre alguna barrera, pero por la misma persona que no tenga discapacidad. Nos cerramos tanto de que no podemos, no sabemos y lo vamos a aislar. Y pues como dice la profe Erika, sí, siempre va a ser y nunca se ha podido quitar esa barrera social o cultural en Colombia. Bueno, como seguimos acá, pues en el contexto educativo. ¿Cuáles son los principios de la educación inclusiva? Ustedes pueden observar cómo es como un escalón que nosotros como institución, o pues las entidades territoriales, que es la que nos ayudan a lograr estos procesos, ahí lo pueden observar. El primero es educación inclusiva para todas y todas, es donde nosotros como institución educativa tenemos que aceptar todos los estudiantes, así tengan diferencias físicas, cognitivas, sociales, culturales, religiosas. Porque pues, como dice la profe Erika, todos tenemos derecho a la educación con calidad. El segundo son trayectorias diversas al desarrollo. Es acá donde nosotros como es aceptar las diversas orientaciones culturales, creencias sexuales, emocionales, económicas, donde estamos abiertos
aceptar a estos estudiantes y ayudarlos a formar. Pero para esto sigue el tercero, que es el apoyo que nosotros desde la institución y como maestros, cómo podemos ayudar a esa diferencia o a esa diversidad para su desarrollo social, cultural, cognitivo, para que un mañana sean aceptados o puedan desarrollarse como cualquier persona o cualquier ciudadano. La cuarta, la inclusión en educación en un proceso. Obviamente que para nosotros no es fácil, ¿cierto? Este proceso de inclusión para todos y para todas es un proceso, como le dice, que día a día tenemos que estar cambiando, evolucionando, progresando, que eso es lo que tenemos que hacer todos los días nosotros como maestros, reflexionar cómo podemos llegar a cambiar este proceso educativo, esta formación que nosotros hacemos con nuestros estudiantes. Ahí la puedo interrumpir. Sí, claro, profe. Bueno, acá como para irlo conversando, nosotros recordamos hace unos años teníamos aulas de apoyo en las instituciones educativas, ¿cierto? Creo que esta figura no ha desaparecido para todos los entes territoriales en Colombia. Por ejemplo, acá en los municipios no certificados del Valle, nosotros no tenemos aulas de apoyo, tenemos la figura del docente orientador, ¿sí? Y tenemos unos profesionales de apoyo que cada año pues son contratados por la Secretaría de Educación y que vienen a brindar un apoyo a los maestros, estudiantes y familias, ¿correcto? Pero digamos que desde el punto de vista de nosotros como maestros de pronto ha sido un poco difícil, fue como romper ese paradigma de aceptar cuando ya no existían las aulas de apoyo, que estos estudiantes llegaron a las instituciones y fueron incluidos a las aulas regulares. Sí, entonces digamos que, no sé, hemos ido rompiendo muchas barreras y cambiando muchos paradigmas que tenemos sobre la educación inclusiva, pero también tenemos todavía mucha tela para cortar, ¿cierto? Digamos que todavía de pronto hay muchas situaciones que nos cuestan y es normal para nosotros porque desde nuestra educación, desde nuestra formación inicial como maestros, también hay cosas para mejorar en educación inclusiva. Desde la formación continua para los profesores también hay cosas para mejorar. Entonces, es un paso a paso que estamos haciendo, pero pues es admitir que hay unos paradigmas desde el punto de vista personal que tenemos que ir rompiendo cada día y es el hecho de que las aulas, así como eran antes, no van a regresar. No va a existir una aula donde allá vamos a mandar a todos estos chicos y chicas que tienen alguna situación de discapacidad, sino que por el contrario lo que vamos a hacer es que día a día vamos a ir viendo cómo más de estos estudiantes con situación de discapacidad van a ir llegando a nuestras aulas. Y es como estar preparados para brindar ese apoyo y garantía de derechos que ellos necesitan. Correcto. En ese entonces que tú dices, profe, se llamaban escuelas integradoras, porque atendían solamente estudiantes con discapacidad, que pues entre comillas eran escuelas de apoyo, solamente llegaban a esta población a un punto o a una sede. Sí, la profe tiene toda la razón, de acuerdo al 1421, que es del 17, y el decreto 2260, que es para las trastornos con discapacidad, sí, lo dice muy claro la norma, van a llegar todo tipo de estudiante a nuestra aula con o sin discapacidad o trastornos, donde nosotros tenemos que atenderlos. Obvio, como dice la profe, tenemos que estar día a día formándonos, mirando cómo podemos llegar a ayudar a esos estudiantes para que puedan como construir sus procesos cognitivos. Claro, o sea, como nosotros como maestros, yo entiendo a los maestros y me incluyo, ¿cierto? No es fácil, no es fácil atender personas con discapacidad y está ese temor, ¿cierto?, de que, ay, un estudiante con discapacidad y cómo hago, cómo hacemos, pero, profe, es como vocación de maestra, ¿cierto? Es un querer el poder ayudar a estas personas con y sin discapacidad, el querer como vocación poder ayudar a esos estudiantes con y sin discapacidad que sean algo, ¿cierto? De que ellos puedan afrontarse, que sea mejor, que cuando lleguen allá, gracias, profe, gracias a esto, gracias a su apoyo, pudimos estar dentro de una sociedad que nos acepta ser como somos. Bueno, seguimos.
A estos apoyos, sigo la quinta, sí, que es la inclusión, busca la accesibilidad, es lo que decía la profe, la accesibilidad, no solamente en la educación, sino en parte social, ¿cierto? A ser aceptado de mis compañeros, a ser aceptado la docente, no llegar a ese, con todo respeto, ¿cierto? Es ser señalado, como en el video anterior, el animalito, cómo lo rechazaban sus otros animalitos por ser, entre comillas, diferente. A veces nosotros como maestros vemos eso en nuestros estudiantes. Un ejemplo, por ejemplo, es los estudiantes que vienen de Venezuela, que están un poquito atrasados a nivel curricular, ¿cierto? Entonces, a veces sus propios pares o compañeros, ay, pero ¿por qué? Ay, que porque no sé qué. Entonces, nosotros, ¿cómo buscar que cambien esa mentalidad? Y nosotros, como maestros, ¿cómo vamos a que ese estudiante mejore ese proceso? Buscar las accesibilidades curriculares, materiales, didácticas, para que ellos puedan alcanzar nuestros procesos planeados. Al igual las personas con discapacidad o estudiantes con discapacidad, buscar las herramientas adecuadas para que ellos puedan adquirir ese proceso cognitivo o curricular. Obviamente existen profesionales de apoyo, lo que decía la profe Erika, en cuanto a las personas sordas, pues un intérprete, en cuanto a las personas ciegas, su tiflóloga, en cuanto a las personas con discapacidad intelectual, puede haber un docente de apoyo o una persona que sepa el manejo de pictogramas, etc. Incluso no solamente es solamente estas personas, ¿cierto? Sino también tenemos que hablar la parte de infraestructura. En la norma 1421 lo dice muy claro, buscar cómo podemos mejorar día a día la atención de estos estudiantes. Sexto, la presencia y la participación de aprendizaje de todos. Es nosotros continuar ese proceso, insistir que todos somos iguales, claro, tenemos que buscar la equidad para que todos y todas podamos participar y día a día esté en progreso el aprendizaje de todos. Séptima, atiende la diferencia y reconoce la diferencia. Debemos atender sí o sí todos los estudiantes con y sin discapacidad, reconociendo desde el enfoque, desde el enfoque del derecho, ¿cierto? Para que ellos sean aceptados desde el proceso educativo y social. Ajustes razonables. En este punto, ajustes razonables, con todo el respeto, si es para personas con discapacidad, que es el mismo PIAR, que pues ustedes como maestro, pues no es un tema, no es nuevo, ¿cierto? PIAR es una sigla, entonces, pero también existen otros formatos que yo le digo PIF, pero este formato no está normal, o sea, no está legalmente, sí, este PIF, este formato es como tal para las personas con capacidades y habilidades excepcionales, no está totalmente legal, pero sí hay ya instituciones que la utilizan ya para esos estudiantes que tienen habilidades deportivas, al canto, que llevan un proceso, ¿cierto? Que llevan un proceso como tal justificable. Entonces, pero no quiere decir que para estos dos grupos no tengamos que hacer ajustes racionales, obvio que no, porque pues hay casos que encontramos en cuanto a diferencias, pero, diversidad en cuanto cultural, costumbres, entonces nosotros tenemos que mirar qué ajustes podemos hacerlos a esos estudiantes que tienen una una diversidad en cuanto a eso, ¿cierto? Porque pues el hecho de un ejemplo como maestra en el aula, ¿cierto? Les comento, había un estudiante que me decía, profe, yo no puedo cantar tal tema porque pues yo pertenezco a esta religión. Y yo le dije, sí, claro, yo te entiendo, yo te respeto, pero entonces me vas a buscar una canción que esté relacionada desde tu contexto religioso. No me salí de mi tema, ¿cierto? De mi tema planeado, y el chico lo hizo y cumplió. Ahí hice un ajuste. Y esta persona no tenía discapacidad, ni física, ni cognitiva, ni nada. Bueno, acá es
Seguimos acá. ¿Cómo lograr una educación inclusiva e intercultural? ¿Cómo vamos a garantizar ese proceso de inclusión, cierto? ¿Qué estrategias vamos a utilizar desde la institución educativa que continúe una sede, una permanencia y un proceso? Sí, cierto. Bueno, el primero sería la articulación. ¿Cómo nosotros desde la institución educativa, cómo vamos a planear esa implementación progresiva? ¿Qué acciones o objetivos de la institución educativa va a ser en cuanto a esa educación inclusiva e intercultural? ¿Qué vamos a planear? ¿Cómo vamos a desarrollar? ¿Qué estrategias para poder mejorar, cierto? La implementación, pues obvio, es cómo vamos a hacer esas estrategias de inducción, de adaptación a esos estudiantes que llegan a nuestra institución, ya sea con o sin discapacidad, ¿cierto? Porque no estamos hablando, yo sí quiero decir que solamente no es discapacidad e inclusión, sino general. Y así, en el desarrollo, ¿qué actividades vamos a nosotros a desarrollar profesionalmente, ¿cierto? En el colegio para dar respuesta a esa diversidad, ¿cierto? Para nosotros poder dar respuesta o dar un proceso de lo que habíamos planeado primero, que es articulación, ¿cierto? Luego sigue acá implementación. ¿Cómo vamos a hacer nosotros en la institución? ¿Qué es la implementación? ¿Cómo vamos a hacer nosotros o qué vamos a planear o qué estrategias vamos a desarrollar para reducir ese autismo escolar? O sea, hay veces que por motivos X, Y razón, los estudiantes con discapacidad por su mismo frustración, ¿cierto? Que a veces ellos dicen, no, no puedo, no logro, no puedo, no sé, o sea, comienzan a ausentarse. No solamente con discapacidad intelectual, sordos, ciegos, ellos mismos se frustran, o incluso a veces estudiantes con discapacidad psicosocial, ¿cierto? Que comienzan a aislarse, no puedo, no puedo, porque pues ellos casi no interactúan y se van como encerrando en sí mismos y entonces comienzan a retirar, en este caso. Incluso las personas sin discapacidad por X o Y en la parte emocional, pues pueden tener diferentes situaciones familiares, sociales, económicas. Entonces nosotros tenemos que llegar a mirar o hacer un proceso desde nuestra área o desde el apoyo, orientación escolar, cómo podemos buscar la manera que no tengamos ese autismo, el de no venir, qué pasa, cómo colaborar, es buscar esas estrategias. Luego, toma de conciencia. Esa toma de conciencias no es solamente, yo quisiera que la responsabilidad cae en la institución educativa y más en los maestros. Una conciencia de pares es como una corresponsabilidad, ¿cierto? Desde la institución educativa como los padres de familia, porque pues es que no, es la maestra o la institución que nos tiene que ayudar en este proceso. No, o sea, yo siempre he dicho que es usted y yo, papito, venga, nos comprometemos en este proceso de formación, ¿cierto? De que nosotros estamos formando, pero también ustedes nos tienen que colaborar en este proceso, ¿cierto? Luego sigue acá promover una cultura inclusiva. Cuando promovemos una cultura progresiva es conocer las diferentes terminologías desde la institución y también enseñarle a nuestros estudiantes desde el aula la aceptación y las diferentes palabras y aceptación en cuanto a aceptación a su compañero. Es muy chévere decirle a los estudiantes, estar diciéndoles, bueno, somos diferentes, tenemos capacidades diferentes, habilidades diferentes, pensamos diferentes para que ellos digan, ah, sí, respetamos esa diferencia al día a día, estar compartiendo eso, que como que ellos dicen, ah, sí, mi compañero es así. Acá ha sido muy chévere la normal, porque pues la normal he conocido muchos estudiantes de que tienen diferentes capacidades. Hay un niño de sexto que tiene una habilidad artística, uy, quedó sorprendida. Hay una niña que tiene una habilidad de cantar con los programas o con el programa que hicieron acá en la normal, que es Bolerito. Entonces uno va conociendo y los niños van conociendo sus capacidades, hasta qué punto yo sé y yo tengo mi habilidad y mi compañera tiene. Entonces podemos trabajar, mira que yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto. Entonces es conocer esta diferencia e ir enseñándole a los estudiantes que todos somos diferentes y que tenemos capacidades muy diferentes, que podemos crecer día a día.
Profe, ahí no sé si vaya más adelante o en este punto hablar un poco sobre a nivel institucional, como maestros prestamos el servicio educativo a la población, sí atendemos los estudiantes que llegan a nuestra aula y lo que nos hablabas de cómo se hace ese proceso de promover la cultura inclusiva en el aula y en la misma institución, pero ya formalizando el proceso de pronto hablar un poco sobre el PR, sobre cómo se deben hacer ese tipo de adaptaciones desde el manual de convivencia, desde el sistema de evaluación, que son cosas que de pronto nos generan angustia, ¿sí? Las valoraciones pedagógicas, porque en el aula nosotros lo que hemos hecho y que va pues muy de nuestro rol como maestros, es que nosotros atendemos al estudiante como podamos, sí, o sea, hacemos nuestro máximo esfuerzo, lo hacemos con las uñas, sin exigir muchas veces los recursos que necesitamos para ese tipo de atención. Tratamos de nosotros mismos indagar sobre el diagnóstico del estudiante, cómo, qué estrategias diseño, qué estrategias hago, pero a nivel institucional, qué exigencias tiene la institución, qué exigencias tiene la familia, o sea, ¿cuál es la contraparte de ellos también? ¿Qué contraparte tiene la institución, los mismos entes territoriales y las familias? Porque sentimos que ese peso de ese proceso de inclusión a veces recae solo sobre el maestro. Entonces, no sé si vaya ahí o un poco más adelante lo podemos conversar. ¿no? Pues en cuanto en articulación, Sí, es como la la articulación. articulación en cuanto a las estrategias, como el plan el plan mejoramiento institucional, es desde ahí donde parte la institución educativa, cómo vamos a atender a esos estudiantes. Pero claro, o sea, como tú dices, no es solamente la responsabilidad de la institución educativa, ¿cierto? Es de pares, corresponsabilidad en cuanto a la entidad territorial, institución, padres de familia. Incluso en el 1421 lo dices, hay unos artículos como tal donde dice las responsabilidades de la entidad territorial, las responsabilidades de la institución y las responsabilidades como padres de familia, ¿cierto? En cada entidad, en cada proceso, en cada artículo dice qué tareas que tiene que hacer desde cada responsabilidad, desde cada cosita, de entidad territorial, colegio y padres de familia. Y dentro de este mismo decreto hablan sobre PIA, que es solamente para personas con discapacidad, ¿cierto? Aclaro, ¿cierto? El PIA, pues es que a veces, con todo el respeto, a veces los maestros, uno pues de mi experiencia no es como el temor a hacer eso o con todo el respeto o lo tienen como acá, es más tarea para nosotros, tienen como tenemos, es más tarea y pues realmente pues desde mi experiencia no es más tarea, es buscar la manera de cómo nosotros vamos a ayudar a este estudiante con discapacidad, que sí tenemos que indagar, pensar, buscar las diferentes adaptaciones materiales que podamos llegar, como por ejemplo tú me contabas de la experiencia del estudiante ciego que tuviste, ¿tú qué hiciste? Tuviste que investigar, ¿cierto? Tuviste que mirar de cómo hago para enseñarle desde sus bases el braille, ¿cierto? Claro, sobre qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer ese proceso del PIA. Antes del PIA tenemos que hacer una valoración pedagógica. En la valoración pedagógica hay un formato que es el mismo 1421, que lo dice acá, es como el primero, cómo tenemos que valorarlo a nivel de contexto familiar, salud, social, qué habilidades tienen, qué fortalezas tienen, bueno, en fin, cómo nosotros lo vemos desde ahí, para nosotros así mismo poder planear desde lo que nosotros sabemos pedagógico, cultural, que viene, que trae el estudiante y desde el área de salud. Hay estudiantes que a veces llegan con certificación con discapacidad, pero no, o sea, pero algunos, ¿cierto? Claro, no todos, porque pues es un proceso que lleva la Secretaría de Educación hace como 4 años, existen unas normas de salud donde tienen que certificar a estos estudiantes, pero no quiere decir que este proceso de certificación sea fácil. No es fácil porque son procesos desde el área de salud donde ellos tienen que hacer una serie de pasos en cuanto a la parte económica o presupuesto para generar esa certificación y tienen sus equipos. Mientras tanto, nosotros como institución, bueno, ¿qué hacemos? Si no hay una certificación como tal, entonces yo qué voy a hacer si este niño sí evidencia o alguna condición cognitiva o una condición física, ¿cierto? Es evidente desde nuestra área, de nuestro salón, este chico tiene algo. Entonces nosotros como hacemos hacer valoración, los maestros
o puede ser con apoyo si está un docente de apoyo, con todo, para la redundancia, y podemos trabajar, bueno, vamos a hacer, pero si no está un docente de apoyo, no quiere decir que los maestros, pues, vayamos a hacerla, ¿cierto? Lo hacemos desde nuestra experiencia porque el día a día estamos con este estudiante. Entonces lo hacemos, llamamos a los padres de familia que nos comente cómo es el proceso familiar, salud, para ir desarrollando. Y luego yo, desde mi área, o desde mi grado, comienzo a mirar, a investigar, a formarme o a mirar cómo yo puedo hacer esos ajustes. Obviamente tenemos que estar trabajando con los padres de familia, de estar informando, porque el mismo artículo 1421 lo dice. No es la responsabilidad como de formar solamente es de los maestros, no, también es corresponsabilidad de los padres de familia. Venga, me ayuda, mira, tenemos esto. Si el estudiante tiene una condición, pero este estudiante no tiene una certificación, nosotros como maestros le hacemos o el docente orientador, no sé, depende cómo lo organice la institución educativa, porque para eso vuelvo y digo, tiene que estar articulado, organizado desde el PEI, ¿cierto? O desde toda el SIG, el manual de convivencia, todo tiene que estar ajustado para la atención de estas personas con discapacidad. Entonces, no sé si desde nosotros, desde la aula, el salón, hacer ese proceso e invitarlo al padre de familia, yo creo que decirle, bueno, tu hijo tiene que hacer este proceso de salud, tenemos que llevarlo a la IPS, para que sea valorado y bueno, tengan todo su proceso para así mismo el padre de familia vaya a la Secretaría de Salud y comience su proceso de certificación. Ya es como, pero sea claro, o sea, eso depende de cómo nosotros como institución, cómo vamos a organizar o articular ese proceso. Puede ser que desde nosotros los maestros, hablo en general, por ejemplo, hay casos, por ejemplo, yo trabajaba en la Secretaría del Tolima, ¿cierto? Allá no hay docente orientador. Entonces no vamos, entonces no, porque no hay docente orientador, entonces no vamos a hacer ese proceso de valoración pedagógica, entonces no, ¿cierto? Entonces nosotros también ir como de paso a pasito y ayudar ese proceso, ¿cierto? Y esa conciencia de que pues tenemos un estudiante que no se nos vaya a generar un problema o una piedrita ahí en el camino, sino por lo contrario, maestros, invitarlos a que cómo podemos mejorar. Y así no sea un estudiante con discapacidad, un estudiante con alguna diferencia o alguna diversidad cultural, emocional, social y económica, ¿cierto? Entonces acá vamos a dar como, vas a hacer una reflexión curricular, los invito a que leamos. Bueno, dice, la reflexión curricular hace referencia a todas aquellas decisiones pedagógicas que deban adoptarse en pro de ofrecer a todos y a todas los estudiantes con o sin discapacidad, como lo dice la profesora Magda, una educación pertinente y de calidad. Supone el ajuste de objetivos y las metas de aprendizaje, dando la oportunidad a todo el alumnado de alcanzarlos por las vías que se adecúen a su estilo y manera de acceder al conocimiento. En consecuencia, exige realizar ajustes razonables, esa palabra que se nos volvió tan del común ya nosotros con el PIAP, dice a los a los sistemas de enseñanza y de evaluación de los aprendizajes, a las herramientas pedagógicas propuestas para ello y a la promoción, egreso y titulación del estudiante, entre otros. Bueno, vuelvo y repito, ¿cierto? Cuando hablamos ajustes razonables, no nos enfoquemos que en esos ajustes razonables solamente es para personas con discapacidad, no. Ajustes razonables, es diverso, ¿cierto? Encontramos muchos estudiantes con diferentes necesidades y aprendemos muy diferente. Por ejemplo, yo soy muy auditiva, yo soy muy visual, ¿cierto? Entonces, habrán estudiantes que son muy kinésicos. O sea, tenemos que hacer esos ajustes diario en nuestra planeación. El hecho de que hay los ajustes para aquellos estudiantes que tienen una condición o una discapacidad, no, o sea, no encajemos esa palabra de ajustes que solamente es para discapacidad. Sí existe un decreto, sí existe un formato, sí, claro, existe, pero para esas personas con discapacidad o esos estudiantes con discapacidad. Pero si vamos a hablar algo en general, ajustes para todos. O tú no requieres un ajuste, por ejemplo, mi ajuste es estas gafas, porque yo no veo, ¿ya? O un ajuste, cualquier situación que nos pasa, cultural, por ejemplo, yo no creo en algo, entonces yo respeto tu creencia, ¿ya? Estamos día a día haciendo ajustes, ¿ya?
Bueno, volvemos a los ajustes. Es algo muy literal, ajustes razonables, ustedes lo pueden observar, son aquellas condiciones o adaptaciones necesarias, adecuadas y relevantes que no imponen una carga desproporcionada o indebida, cuando se requiere en un caso particular cuya finalidad es garantizar a las personas trayectorias diversas de desarrollo del goce y ejercicio, e igualdad en condiciones con los demás y de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Mire, acá pues ustedes pueden observar estos dibujitos, ¿cierto? Mira cómo pues acá estoy relacionándolo al video que vimos, ¿cierto? Del animal, el erizo, y mira, pues acá ustedes pueden analizar, mira, porque dirá el animalito, bueno, pero ellos sí tienen su bombita y yo, ¿por qué no puedo tener mi bomba? ¿Cierto? Yo tengo derecho a participar, tengo derecho a tener también esa bomba, ¿cierto? Entonces, como maestro diría, bueno, entonces, ¿qué hacemos con ese estudiante que tiene esa particularidad? Y acá, entonces, ¿qué hizo el maestro? Pues, ¿qué hizo el maestro? Pues también le hizo la bombita, pero se lo adaptó físicamente. Entonces, estos ajustes donde ustedes pueden ver, existen unos apoyos, y estos apoyos son recursos o estrategias que ayudan o promueven el desarrollo de la educación. También el interés o el bienestar del estudiante o persona, que favorezcan funcionalmente al individuo o al estudiante, ¿cierto? Estos apoyos, estos apoyos que les estoy diciendo pueden desde su función regular el comportamiento, acceso a la información, la adquisición de conocimiento específico o aprendizaje, rutinas y habilidades básicas y cotidianas. Vuelvo a aclaro, o sea, estos ajustes que yo estoy hablando como tal, o esto lo que estoy nombrando, es para el uso para personas o estudiantes con discapacidad. Incluso hay un documento del ICBF que lo dice muy claro, pero desde el enfoque de ellos del ICBF, ¿cierto? Lo aclaran cómo es, cómo se aplica, y dentro de esos apoyos hay una clasificación de apoyo. De esas clasificaciones del apoyo existe desde uno mismo, desde las otras personas, desde los sistemas aumentativo y alternativo de las comunicaciones del aprendizaje y del servicio puntual. Cada criterio que les acabé de nombrar tiene una característica muy especial para atender a estas personas con discapacidad. ¿En qué momento y quiénes tienen que utilizar cada uno de ellos? Les voy a dar como un ejemplo, el último, que es servicios puntuales. Hay estudiantes con discapacidad, me voy a enfocar un poquito para las personas con discapacidad o estudiantes con discapacidad. Hay estudiantes que, por ejemplo, pues nosotros como maestros vemos que el chico lo voy a hacer desde primaria porque pues tuve un tiempo trabajando en primaria. Hay estudiantes que llegan a tercero, un ejemplo, llegan a tercero o a cuarto y no saben leer ni escribir. Bueno, nosotros, bueno, ¿qué hacemos? O no sabe hablar, la parte fonética. Bueno, nosotros, ¿qué hacemos? Pero a esa edad y no sabe y las etapas no está haciendo. Entonces yo le digo, bueno, nosotros decimos, bueno, padre de familia, vamos a trabajar, que yo siempre le he dicho que pues el proceso no es solamente de nosotros, sino también de los padres. Necesito que nos colabore y un servicio puntual sería que usted lo lleve a la IPS, a que lo atiendan y que lo valoren desde la área terapéutica, ¿cierto? Nosotros como maestros lo podemos como intervenir y hablar o también nos puede colaborar desde el área de orientación, ¿cierto? Porque pues es que tenemos que también hablar de que tenemos que trabajar juntos, docentes y docente orientador. Ese sería como el último punto. Pero ¿por qué a veces decimos, ay, bueno, este estudiante, ¿por qué tan grande y no supo? Porque pues también tenemos que tener en cuenta que hay estudiantes que por su coeficiente intelectual, que eso sí lo manejan muy bien las psicólogas, desde su coeficiente intelectual no van a lograr mucho. Algunos aprendizajes muy rutinarios, pero que también ellos requieren otros procesos a nivel de IPS que nos puedan ayudar y favorecer. El anterior, que era sistema aumentativo alternativo,
de comunicación y el aprendizaje. ¿Qué herramientas tecnológicas ayudarán a esos estudiantes al proceso? ¿En qué momento lo voy a utilizar? Si tiene que ser todos los días o por momentos, ¿cierto? Los invito, pues es un documento del ICBF, incluso existen otros documentos desde que hablan directamente qué es, cuándo se hacen, y lo mismo ese documento habla sobre la intención y duración de este apoyo, hasta cuándo lo vamos a utilizar, quién lo va a utilizar, por qué, ¿ya? Por ejemplo, intención y duración de apoyo. Un ejemplo literal, las personas con discapacidad auditiva, a nivel cultural o comunidad, o las personas sordas, ¿cierto? ¿Qué intención? Tiene que estar el intérprete, pues, obviamente, pues un intérprete, pues si tenemos un estudiante sordo en secundaria, el intérprete tiene que estar ahí día a día, ¿cierto? Porque nosotros, por ejemplo, Erika, ¿sabe lengua de señas? No. Entonces, ¿cómo vamos a tener ese canal comunicativo? Tiene que estar ahí, entonces, el intérprete, ¿cierto? En la persona ciega, el tiflólogo, claro que el tiflólogo, ahí sí tenemos que estar en contacto con el maestro para que, bueno, me colaboras en esto, cómo hacemos esas adaptaciones para ir formando el material ajustable para este estudiante. Listo. Bueno, entonces, prácticas inclusivas. Yo creo que pues ya les he dicho como algo así como unos TIC desde nuestra área y desde nuestra aula, o desde mi experiencia como tal, como docente, ¿cierto? Obviamente, pues yo no soy la perfecta maestra inclusiva, pues estamos día a día aprendiendo, conociendo más estudiantes, incluso ellos me enseñan, yo les enseño, estamos aprendiendo desde nuestra aula. Bueno, ¿qué podemos garantizar en este proceso de formación o estas aceptaciones de la diversidad desde nuestros estudiantes? Reflejar, nosotros desde esa aceptación vamos a reflejar una política y cultura en la institución, de que somos diferentes y aceptamos la diferencia, ¿cierto? De que como maestro yo sé que este estudiante tiene condición de discapacidad, pero tiene capacidades habilidades otras. Desde su par, mi compañero sí, pero no nos vamos a burlar, ya sea un estudiante de Venezuela o un estudiante con condición de discapacidad, no, pero lo aceptamos. Decimos, sí, mi compañero, por ejemplo, tenemos acá un caso, el estudiante como tal, poco a poco sus compañeros, no es fácil el proceso de actualización, pero ahí lo vamos aceptando, sus compañeros interactúan, comparten, aceptan, saben cómo es y respetan su forma y su parte emocional. Asegurar, tenemos sí o sí, asegurar las diferentes prácticas pedagógicas promoviendo participación y aprendizaje para todos, o sea, con o sin discapacidad. Conocer desde lo pedagógico a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin importar la condición. ¿Ya? Tenemos que conocerlos, ahí donde juegan, donde yo les decía que tenemos que interactuar con los padres de familia, no solamente con los padres de familia, sino con nuestros compañeros de trabajo, estar en comunicación, mira qué tal fulanito, ¿a ti te parece que este estudiante tiene algo? O sí, hablar, ¿cierto? Diario, diario, mira qué tal, Sebastián le pasa eso, mira que no me responde, a usted le pasa eso, miremos cómo podemos ayudar, conocer a ese estudiante para buscar mejoras. Promover la eliminación de barreras del contexto, comunicación social, de todo tenemos que buscar. ¿Cómo eliminamos esas barreras? En la parte emocional, ¿cierto? Que yo les decía a ustedes, en la parte emocional, las personas con discapacidad siempre van a llegar a un momento de frustración. ¿Ya? De que yo no puedo, yo no acepto. Incluso las personas sin discapacidad también nosotros a veces nos frustramos, eso es normal. El hecho de que sea persona con discapacidad, ellos se van a frustrar porque no pueden, no, yo también, o ustedes maestros nos frustramos porque yo no sé, no entendí, no pude o no sé hacer, o sea, no sé cómo solucionar. Entonces nosotros tenemos y vivimos eso, ¿cierto? Incluso a veces yo no, por ejemplo, hay pues como algo general, yo no sé dibujar, entonces yo cómo hago esto, y yo como que no sé, entonces yo le dije, no, yo busco una solución, buscarle y enseñarle a esas personas con discapacidad, solucionemos, o cómo buscamos, o qué tengo que hacer, ¿listo? Seguimos acá. Para lograr esta formación inclusiva obviamente se requieren ambientes de aprendizaje, o sea,
Eso tenemos que estar día a día formando, lo que sea, que usted y yo compartamos enriquecedor, utilizar todos los materiales tecnológicos, no tecnológicos, lo que nosotros creamos. Una evaluación de los aprendizajes. Yo sí quisiera como aclarar, hay evaluaciones, y no nos pegamos tanto a lo tradicional, ¿cierto? Que la hojita, ¿sí? Buscar otras formas de evaluar. No quiere decir, ay, que siempre el juego. No, pues no prácticamente, porque es que ahorita el juego, no, busquemos otras formas, ¿cierto? Interactuar, jugar, que todos los días estemos evaluando ese proceso, ¿cierto? Hay un estudiante, por ejemplo, a veces asiste, no asiste, entonces, pero que cuando asiste tiene discapacidad o baja visión, pues voy a dar como un ejemplo general, tiene discapacidad visual de baja, ¿cierto? Entonces él a veces viene, no viene, porque pues a veces se le dificulta ver, entonces, pero cuando llega, él de una vez me responde a nivel oral, o sea, y se las va cogiendo, va respondiendo, yo puedo utilizar ese proceso de evaluación, ¿cierto? Y pues a las personas sin discapacidad, pues la evaluación es continua, ¿cierto? Es como un maestro. El plan de estudio, pues el plan de estudio, pues todos los años tenemos que estar mejorándolo, no solamente ya, sino mejorándolo, porque todos los años no tenemos los mismos estudiantes, no todos los estudiantes tenemos las mismas, no todos los estudiantes tienen esas mismas capacidades, habilidades, otros aprenden más rápido, otros aprenden más lentos, otros son más visuales, otros son más auditivos, etc. Bueno, vamos a ver un videito como para descansar. Bueno, espero que les haya gustado este video y pues como para cerrar este punto, es fundamental conocer las trayectorias e historias de la vida de los estudiantes para comprender cómo aprenden, de qué forma pueden potencializar sus talentos e interés, la relación con sus padres y así identificar las estrategias pedagógicas más oportunas para diseñar sus clases y garantizar un proceso de aprendizaje de calidad y participación de todo el alumnado. Ahí al final de que ya vamos a terminar, ya nos falta poco, daremos un espacio por si alguien quiere hacer alguna intervención, algún comentario en el chat, para que lo podamos discutir. Listo. Bueno, ahorita comenzamos como la parte normativa nacional de inclusión educativa, pues acá realmente al principio hablamos la parte general, luego pues lo que es discapacidad y luego pues las responsabilidades a nivel general de Colombia, ¿cierto? En la atención a esas personas con o sin discapacidad. En el primero pues aparecen los de 2014, que es la ley 1732, ustedes pueden ahí encontrar que se establece la cátedra de paz y todas de las instituciones educativas del país. Además, promueve el desarrollo de la educación de los migrantes y refugiados, asegurando su inclusión en el sistema educativo colombiano y así promover su integración educativa. O sea, no es solamente para las personas con discapacidad, si hablamos ahí de diversidad para todos los estudiantes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos que tenemos que atender que debemos atender en las instituciones educativas. Luego aparece el decreto 1421, que es lo que estábamos hablando, profe Erika, que en sí es como para las personas con discapacidad o estudiantes con discapacidad, donde tenemos que brindar un servicio educativo para estas personas, requiriendo diferentes procesos, apoyos, adaptaciones curriculares, institucionales, desde el manual de convivencia, desde el CIE, bueno, desde todos estos parámetros que tiene la institución educativa, no solamente para ellos, vuelvo a entero, no es que lleguemos al PEI o a esos puntos que es el manual, el CIE, este pedacito del CIE es para las personas con discapacidad, no podemos hacer así porque pues estamos como separando esa población, no, estos documentos, el documento institucional tiene que estar para todos y para todas. O sea, no es que este es para este pedacito, este es para esta población, no. Tenemos que construir un documento inclusive para la atención de estas personas, para la diversidad. Luego acá sigue el documento Plan Nacional de la Educación, que es del 2017 hasta el 26. Establece lineamientos para promover una educación inclusiva y de calidad para todos los colombianos, en especial atención en reducir las brechas de acceso y calidad educativa entre los diferentes grupos de población. Ahí está hablando
que existen en diferentes poblaciones, comunidades, así tenga o no tenga discapacidad, tenemos que atender, ¿cierto? Es como una tarea que hace Colombia y que tenemos que cerrar esa brecha para la atención de esas poblaciones. Listo. Acá pues hablamos sobre los modelos de educación inclusiva, pues es como una trayectoria que ha tenido la atención, pero para personas con discapacidad, y voy a ser muy clara. ¿Como una evolución? Sí, así como una evolución, como lo que han vivido las personas con discapacidad en el contexto educativo, ¿cierto? Primero fue el modelo tradicional, ¿cierto? Era el conjunto de deficiencias y limitaciones de un individuo, o sea, la persona con discapacidad era una persona rechazada, olvidada, excluida en todos los contextos, ¿ya? Incluso había padres de familia que los tenían en la casa o no les daba pena mostrarles, o que, o lo señalaban, anteriormente le decían, usted tuvo un hijo con discapacidad, algún pecado o algún karma. Siempre se le señalaba eso o algún religión. Sí, ahora dice el modelo rehabilitador. Este está como tal, pues para las personas con discapacidad, pero más se centra en la parte de salud. Nosotros como educación decíamos, no, eso lo tiene que atender la área no de nos salud. corresponde. No nos corresponde, eso lo tiene la IPS, vaya para allá y allá lo atienden, y ellos como que ahí medio les daban algo, incluso ahí es donde decían, nos mandamos para una fundación, allá los atenderán en la parte terapéutica, allá era punto. El modelo social centra y mira las barreras del contexto físico, actitudinal, que impiden el adecuado desarrollo integral social en el individuo. Ahí comenzamos como a dar un pasito. Ya como que decimos, bueno, lo aceptamos, pero continúan esas barreras sociales y físicas, ¿cierto? De que, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Sí, nosotros los tenemos acá, pero no sabíamos qué hacer, lo aceptamos como era como la piedrita, como... Luego en la parte biopsicosocial, la interacción entre sujetos, sus particularidades y su contexto. Vínculo constante, permanente y fluido que puedan darse entre el sujeto y el contexto. Acá es la aceptación, sí, la aceptación de que el individuo tiene una discapacidad, ¿cierto? Que puede ser aceptado en la sociedad, pero que tenemos que buscar la manera de cómo él puede ser aceptado en esta sociedad, cómo podemos hacer esos ajustes físicos. Ahí comienza cuando hablamos del diseño universal. El DUA. Hay un diseño universal de aprendizaje, no, el DU, que es el diseño universal, que era cómo vamos a ajustar todo lo físico. ¿Cómo vamos a ajustar, cómo vamos a atender a esas personas? Lo que es las todo eso, ¿cómo vamos a hacer? Pero tenemos que aceptarlo. Luego acá ya estamos actualmente en el modelo de calidad de vida. Así cómo vamos a hacer, cómo vamos a mejorar los procesos. Estas personas con discapacidad en todos los contextos, cognitiva, emocional, que sean útiles a la sociedad, que participen desde sus habilidades y capacidades, obviamente, desde el enfoque de derechos, ¿cierto? Ahí sí, como tal. Acá les estoy mostrando algo plano, pues habrán otras visiones, ¿cierto? Pues yo lo estoy dando a lo general, como para que tengan conocimiento. Bueno, acá, lo voy a explicar. Acá hay un ejercicio para finalizar. Esta es ya la última diapositiva. Estamos compartiendo seis imágenes, cada una de ellas en la parte de encima, en la parte más fuerte del color, está como el título de esa normatividad o de esa orientación y debajo está su descripción. Entonces vamos, por favor, les voy a leer en voz alta y vamos a tratar de retenerlo para hacer un ejercicio a continuación. Entonces está pues en desorden, ¿sí? No implica una linealidad en el tiempo. El primer documento habla del 2016 y es de la ONU, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces acá nos dice que las personas con discapacidad son reconocidas como un sujeto de derecho, ¿sí? Y que en esta normativa es donde se define el TUA.
Luego sigue el decreto 1421, que anteriormente lo hablamos, que con este decreto 1421 expedido por el Ministerio de Educación Nacional es donde se reglamenta esa educación inclusiva. Entonces aquí se brindan los fundamentos teóricos, prácticos, educativos y culturales en el marco de esa educación inclusiva. El siguiente documento es del año 2015 y es la declaración de Icheo sobre Educación 2030. Dice, hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Recordemos que es del año 2015 y acá lo que nos dice esta declaración es que todas y todas las personas tienen derecho a la educación. ¿Sí? Todos y todas las personas. Con y sin discapacidad. En el año 2017, también expedida por el Ministerio de Educación Nacional, está el documento de orientaciones técnicas. O sea, este documento va de la mano con el decreto 1421, ¿cierto? Es como donde se dan las orientaciones ya técnicas, administrativas y pedagógicas para las instituciones educativas de cómo debe ser esa atención educativa para los estudiantes que tienen situaciones de discapacidad. Y en el marco, pues, de la educación inclusiva. Entonces, aquí estamos hablando de la reglamentación de la prestación del servicio educativo para este tipo de población. En el año 2019, un poco más reciente, se dio el Foro Internacional de Educación, Inclusión y Equidad. Y en este foro se establecieron unas metas de aprendizaje y escuelas inclusivas dentro de un marco de acción. Por último, tenemos en el año 1991, creo que es el más antiguo de todos los documentos, que es la Constitución Política, y en esa Constitución Política se enfatiza en promover pues unas políticas y unas prácticas inclusivas y así mitigar unas barreras del aprendizaje para los estudiantes. Entonces recordemos, tenemos la Constitución Política del 91, tenemos la Declaración de Incheon de la Educación 2030, tenemos luego la Convención sobre los Derechos Humanos de la ONU, el Decreto 1421, que va de la mano con el documento de las orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas, que fueron en el año 2017, y por último tenemos el Foro Internacional de Educación, Inclusión y Equidad. Entonces, vamos a compartirles acá un código QR para que por favor lo escaneen con sus equipos o con sus celulares y podamos ingresar. Entonces acá les vamos a dar un tiempo, no sé, unos 5 minutos. Sí. Unos 5 minutos para que ustedes ingresen y vamos a hacer un ejercicio con la diapositiva anterior. Maestros, disculpen, nos verifican si estamos compartiendo la diapositiva. ¿Y nos escuchan bien? Sí, porfa. Sí, sí, te escuchamos bien. Gracias. Bueno, entonces ya creo que hicimos como este proceso de como retroalimentar, compartir y como para que cambiemos como... Ahí, esta fue la imagen que debió haberles abierto el código. Si pudieron de pronto acceder al juego, de pronto que alguien encienda el micrófono y nos cuente un poquito. Desaparecieron estos iconos, se los amplié un poquito acá, por no sé si tuvieron alguna dificultad. Se trataba de unir, ¿sí? Como de aparear. Arriba estaban los códigos donde se ponían los documentos de la diapositiva anterior y acá estaba como la descripción de cada uno de ellos. Entonces la idea era como unir el nombre del documento con la descripción. Pues era como un ejercicio un poco práctico ya para finalizar. Bueno, este ejercicio, pues, vuelvo y reitero, es más que todo para la atención a estudiantes con discapacidad, ¿cierto? En el contexto educativo, para que nosotros somos como herramientas que nos ayudan en la institución de cómo podemos atender estos estudiantes. Pues, ahí le decimos gracias por su participación, muchas gracias. Muchas gracias. Que les haya gustado, retroalimentado, quedamos abiertas a las preguntas, dudas, inquietudes. ¿Algún comentario? Sí, algún comentario para mejorar, porque pues día a día estamos aprendiendo. Y de una vez les hacemos la invitación, maestros, del próximo miércoles vamos a tener de nuevamente el webinar, la sesión número 2, se denomina igual, pero lo vamos a enfocar más en la educación emocional para la atención educativa
de la inclusión y de la interculturalidad. Hoy nos enfocamos en la inclusión porque era pues un tema que necesitábamos abordar, pero dentro de 8 días vamos a trabajar más el tema de la educación emocional. Entonces, los esperamos que nos acompañen, que se conecten y que nos apoyen ahí con su asistencia. Voy a compartirles también un link para evaluar la actividad. Entonces ya les voy a compartir acá el link en el chat para que nos colaboren diligenciando la evaluación. ¿Alguien levantó la manito? Voy a salirme de acá para poderlos ver mejor. Gracias, profe Luz Estela. Como mensaje del chat está el link para la evaluación. Si alguien puede acceder para regalarnos la evaluación, les agradecemos mucho. También habían compartido acá en el chat el link de asistencia para que por favor, antes de desconectarse, nos regalen la asistencia. Les agradecemos mucho por su compañía el día de hoy. Esperamos que estén muy bien y que nos acompañen en la próxima sesión. Muchas gracias.